Muchas gracias. Hablamos con José del Río, secretario general de la Nación y además conductor del programa que esta noche, después de la cornisa, tiene siempre invitados y un análisis muy interesante que es Comunidad de Negocios. Hola José, buen día. Muy buen día, buena mañana para vos. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, José, un gusto conversar contigo. Para tener una primera mirada, al final, ¿qué pasó con el acuerdo anunciado con el fondo? Bueno, todo parece indicar que queda para esta noche no el acuerdo con el fondo, que se volvió a demorar, sino los anuncios del Ministerio de Economía que siguen estando latentes. Recordemos, Hugo, que venimos de 3 semanas donde el Ministerio de Economía dice, bueno, vamos a anunciar una serie de medidas, vamos a anunciar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vamos a anunciar, y la verdad es que fue tal el nivel de improvisación que el fin de semana, que es donde Sergio Massa suele hacer su campaña presidente, tuvo que ponerse el traje de ministro de Economía. Esto realmente lo complica en materia de campaña, pero también muestra a las claras que el gobierno está bastante preocupado, desesperado, porque se viene un pago que hay que hacer o hacer de unos 3.000 millones de dólares al Wow. Fondo Monetario Internacional y no los tiene. Claro, claro. Y una devaluación en ciernes que es este nuevo impuesto a las importaciones, que no sé cómo lo van a vender o anunciar oficialmente. Se esperaban anuncios el viernes, no se dieron. Tal vez hoy domingo, seguramente vos puedas tener después en tu programa más datos. Pero viste que hay como una contradicción ya increíble entre el ministro Massa y el candidato Massa, ¿viste? Incluso con el fondo, ¿no? Porque uno lo critica y el otro tiene que pedirle plata. Mira, todo parece indicar que las medidas quedan para esta noche finalmente. Cuando hablamos de medidas son, por un lado, el adelanto de ganancias que le van a pedir a algunas empresas, por otro lado está esta devaluación que el gobierno llama parcial, pero en realidad es el principio de una historia. Recordemos que lo que venía diciendo el ministro de Economía es que si antes de evaluar se iba del puesto, Me y todo acuerdo. parece indicar que lo que va a anunciar es una evaluación parcial y en un contexto en el cual obviamente no puede irse del puesto porque es candidato, al menos no hasta las PASO, que es lo que él confirmó que iba a mantener. ¿Y qué pasó ayer? Ayer, infinidad de entidades empresarias, la mayoría de las entidades que son las más importantes, como puede ser la Asociación Empresaria Argentina, que es la que nuclea a los dueños, ya salieron a rechazar, ya salieron a decir que este tipo de medidas no suman, ya salieron a decir que están cansados de tanta burocracia, de tanto cepo y que no es viable llevar adelante negocios en la Argentina en un contexto donde todos los días les cambian las reglas de juego. En ese contexto es que hoy todo parece indicar que va a haber anuncios por parte del Ministerio de Economía, en línea con lo que vos bien planteabas, que es el tema de anticipo de ganancias, el tema de un nuevo dólar agro, un dólar al campo, que el campo, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, ya salió a rechazar de Claro. manera explícita, pero son parches que en definitiva lo que esconden es que no se llegó a un acuerdo con el fondo y ese acuerdo se ha vuelto de cierta manera Y vos imprescindible. dijiste algo al comienzo de la entrevista muy interesante. Tiene que pagar más de 3.000 millones de dólares. ¿Y dónde están los dólares? Mientras el blue se va y se dispara, nadie lo puede controlar, por más que cierren las agencias de cambio. Y preocupan, José, vos sos un experimentado analista sobre el tema económico. ¿Hay preocupación sobre el tema encajes bancarios o no? Y de paso le llevamos tranquilidad o no a la gente. ¿Qué pensás? La verdad es que si hablábamos hace un par de semanas, yo te decía, no hay preocupación, siempre tratamos de ser muy cautos con esto, Sí, pero lo sí, concreto es que justamente. hoy las reservas del Banco Central son negativas. Hoy tenés menos de 5.000 millones de dólares de reservas negativos, digo, entonces lo que está ocurriendo es que por un lado tenés pagos por hacer, pagos por delante, cuyos dólares no están, tenés una construcción política de el ministro candidato, que es el Fondo Monetario Internacional, es malo, lo tenés también por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y tenés la realidad, que la realidad es que es imprescindible que el fondo te anticipe los fondos, valga la redundancia, para justamente pagar deudas que tenés por delante y donde este fondo que definís como malo en terreno de cabotaje se vuelve como el bueno
en terreno internacional porque si no, no tenés cómo pagarlo. Digo, ahí está la trampa entre la construcción de un relato bien de cabotaje y la necesidad de hacer pagos de vuelo internacional. Ese es el mundo en el cual hoy se mueve y la contradicción en la cual hoy se mueve Unión por la Patria. Y una última sobre, bueno, un personaje clave, ¿no? Que es Massa, mirá el lapsus, no clavo, dije, que porque como ministro y como candidato tiene problemas en ese segundo rol, porque Grabois está creciendo y se lleva parte de los votos del kirchnerismo duro, y entonces corre riesgo de ser el candidato más votado en estas PASO, que es lo que buscaba Unión por la Patria, ¿no? A partir de justamente darle la candidatura a Sergio Massa. Bueno, con Grabois se siente más cómodo en lo que es el núcleo duro del kirchnerismo. Digo, esto que has mostrado en tus programas muchas veces y que es real, que es el archivo por parte de Sergio Massa cuando era protagonista del Frente Renovador, es una variante que al kirchnerismo más duro no le es esquiva. Digo, el kirchnerismo más duro sabe que en el fondo hay una cuestión de necesidad más que de amor. Hoy los votantes le están hablando más con el bolsillo que con el corazón, siendo en otra época lo que decían era les hablé con el corazón y me pagaron con el bolsillo. Hoy lo que pasó en Unión por la Patria es que buscaron el candidato más competitivo para la ancha avenida del medio, donde les apareció Claro. paradójicamente un candidato con mucho rechazo a nivel nacional, pero el más competitivo. Y Grabois lo que está haciendo es empezando a seducir el núcleo bien duro del cristinismo con una campaña mucho menos fuerte, pero con una realidad que es más afín a lo que piensa ese perfil de votante. Conversemos 2 minutos más, porque siempre es interesante escucharte, José. Sobre esta elección, viste que el otro día tuvimos el lujo de tener a Sebrile acá, uno de los intelectuales más lúcidos, y él decía que hay un 30% de peronismo, un 30% de no peronismo, y el resto que va variando. Ayer Julio Bárbaro dice, hay más bien un 50 y un 50, porque la cultura es peronista. ¿Qué mirás, no? Cuando las grandes marcas hoy, Juntos por el Cambio, les lleva 3 o 4 puntos o menos a Unión por la Patria y más lejos está Milei? ¿Qué ves de ese escenario electoral, si es posible reflexionar un poco? Bueno, lo que demuestra ese escenario, Hugo, es que estamos ante un país que a veces, viste, te deprime un poco, porque vos lo que decís es, estamos en un contexto de 40% de pobreza, con las Claro, cuentas claro. totalmente desordenadas, con un dólar que está cerca de 528 pesos, con niveles de indigencia que son récord, con una situación en el empleo donde 1.300.000 trabajadores cobran su sueldo, pero están dentro de la línea de pobreza, donde más del 70% de los argentinos no llegan al 14 del mes para poder pagar las cuentas que tienen que pagar. Digo, y en este contexto, lo que te demuestra la dependencia que hay en ciertas provincias al peronismo puro, lo que hay en términos, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, un 40,3% de los bonaerenses dependen de un plan social. Se han sumado infinidad de empleados públicos en los últimos 3 meses. No se respetó la prohibición de incorporar más gente al empleo público. Digo, lo que te da esto es una realidad donde lo que ves es, bueno, una dependencia que le garantiza a Unión por la Patria ese 25% de electorado a nivel nacional. En algunos casos puede ser por convicción, pero en la mayoría de los casos parece más por Por emoción, necesidad, cultura, ¿sí? ¿no? Por necesidad, por Ah, dependencia. Y después tenés un dato adicional, hoy lo publica Camila Dolangian, que hizo una investigación, donde muestran los nexos de la Libertad Avanza con Sergio Massa, con candidatos que de manera explícita van a concejales en distintos distritos provinciales y donde el track record o la historia aparecen muy ligados al que es hoy el candidato principal por Unión por la Patria, pero cuyos candidatos aparecen mimetizados en el fin a la casta. Digo que es un inquietante dato eso, ¿eh? nuevo. Inquietante. Sí. Y Laura Di Marco, en el programa del sábado, lo compartimos incluso después, también habló y trajo un denunciante que contaba esto que vos detallás y que Camila Dolangian escribe hoy en La Nación. Digo, eso ahuyenta al votante, porque, a ver, Milei era justamente la voz cantante, más allá de su estilo rockstar o lo que quieras, llamaba la atención, era justamente el que más lejos está de este tipo de acciones. Y ahora, ¿no? ¿Qué impacto tiene?
Sí, yo veo que se enoja un poco Javier Milei y también se enoja, en este caso, el contexto de libertarios, pero la realidad es que cuando vos, digamos, por ejemplo, si te subís a la teoría de no creer en los medios o de enojarte con los medios o pensar que todo es culpa de los medios y demás, es muy fácil. Le proponemos a la gente que haga un ejercicio, que busque los nombres de la lista y googlee. Es muy fácil el nexo, no es que estamos hablando de algo oculto, estás hablando de algo que la historia misma te demuestra que hace una elección, dos elecciones, formaban parte del círculo muy, pero muy cercano, en este caso, de lo Qué que era el bárbaro. Frente Renovador. Digo, entonces, si en lugar de enojarse, hay que mirar lo que está pasando, analizarlo y tomar eso como información, como para cada uno hacer lo que después quiera. El negocio de la política, que no deja de sorprender, impacta en la ciudadanía, en la opinión pública, porque vota menos gente. ¿Viste, José, este fenómeno que seguimos de cerca también con las elecciones provinciales? Bueno, hoy en Córdoba, es un dato no menor, cuando se vote esta noche en la ciudad de Córdoba, ya ayer tanto Mauricio Macri como de Loredo salieron a hablar de una especie de convocatoria a votar menos en la ciudad de Córdoba capital, como para distorsionar en parte ese electorado. Hay que ver qué es lo que ocurre esta noche, pero en principio lo bueno de tener elecciones y lo bueno de estar en la víspera de los 40 años de democracia es que siempre tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Y da lástima cuando uno ve que en muchos lugares, como están tan cansados de lo que implica hoy la política, no van a votar cuando en realidad debería ocurrir todo lo contrario. Una última en dos partes. La primera es, ¿qué ves de Juntos por el Cambio, de la Reta Bullrich? Breve. Y contanos, anticipanos algo de tu programa de hoy, que siempre está tan bueno y con invitados muy interesantes de ser escuchados. Mira, en Juntos por el Cambio yo creo que han tomado nota que su electorado se hartó de las peleas, que no hay margen ya para que se sigan peleando los dos Claro. precandidatos presidenciales, si bien cada vez que surge una encuesta, y no las que se publican, sino las que ellos mismos manejan, cuando crece una o disminuye otro, o cuando crece uno y disminuye otra, surge lo peor de la política porque es el enojo por querer cambiar y por querer superar a veces con reglas que terminan perjudicando tanto a la precandidata como al precandidato a presidente. Y eso te digo, es algo que han tomado nota, a veces cuesta cambiar el rumbo de la acción, pero han tomado nota que los perjudica por igual, tanto a Horacio Rodríguez Larreta como a Patricia Bullrich, Claro. porque su votante no quiere ver expuestas esas miserias políticas, por llamarlas de alguna manera. Y para esta noche tenemos una mesa de periodistas, vamos a tener móviles en vivo, vamos a analizar concretamente qué es lo que viene y sobre todo creo que vamos a tener la suerte de tener en tiempo real las medidas por parte del Ministerio de Economía como para tratar de tener un cauce de lo que está ocurriendo. Nada más y nada menos. José, muchas gracias por este contacto. Abrazo, Hugo, un beso a vos y a todo el equipo. Igualmente, hasta luego. Bueno, aquí estamos, tramo final para este programa, pero la continuidad de la Nación Más. Hoy un día clave, bien lo decía José del Río, se esperan anuncios del Ministerio de Economía, anuncios que van a impactar en la vida cotidiana.